¿Sabías que hay una versión de It que nunca vio la luz por ser demasiado explícita y que el diseño de Pennywise, así como el actor que lo interpretaba, eran totalmente diferentes? Ya hay monstruitos y monstruitas de la oscuridad. Yo soy Dark Piña y esta noche nos sumergiremos a las profundidades de las alcantarillas de Derry para revelarte el oscuro guión descartado de It, aquel que estuvo muy cerca de llegar a la pantalla grande. Y sin más preámbulos, esto es el lado oscuro y es hora de flotar. Antes de profundizar en las diferencias entre la película de 2017 y la versión descartada, es necesario darte un poco de contexto. Todo comenzó alrededor del 2009. Warner Bros. Buscaba producir una nueva adaptación de It que, a diferencia de la miniserie de los 90s, fuera mucho más fiel a la novela de Stephen King. En aquel entonces, el director Vincenzo Natali se sumó al proyecto. Él mismo trazó los primeros bocetos con lo que sería la apariencia de Pennywise, imaginando a un payaso clásico que deformaba su cara constantemente, revelando tentáculos verdes, ojos y dientes que salían de su interior. Más tarde, el artista Amro Atia se integró al proyecto para materializar las ideas de Natali. Amro diseñó a un payaso con apariencia amigable que se deformaba como en los bocetos de Vincenzo. Sin embargo, el concepto evolucionó hacia dos propuestas mucho más perturbadoras. La primera, un Pennywise de maquillaje artístico y moderno, con ojos totalmente negros, nariz de esqueleto y una dentadura deforme y asquerosa. La segunda, un payaso de complexión robusta con dos variantes, ambas de rostro demacrado, una con unos cuantos mechones de cabello verdes y la otra con un cabello y colores similares a los del It de Tim Curry, pero con un estilo mucho más brutal y agresivo. Pese al trabajo creativo, Warner no quedó convencido con la visión de Natali y el director abandonó el proyecto, dejando la producción estancada durante 3 largos años. En 2012, el rumbo cambió cuando Cary Fukunaga asumió la dirección del proyecto y junto al productor Chase Palmer comenzaron a desarrollar un oscuro guión que sorprendería a todos. Fukunaga buscaba una interpretación libre y psicológica de la obra de King. Este proceso de desarrollo se extendió por varios años, dando como resultado 2 versiones del guión que estuvieron a punto de hacerse realidad. Y a pesar de que la visión de Cary Fukunaga y Chase Palmer sería descartada en el futuro, se introdujo muchos aspectos que se conservarían para la versión final. La primera de ellas, la decisión de trasladar la infancia de los perdedores de los años 50 a los años 80. La película iniciaría muy similar a la versión que vimos en 2017, con la escena de Georgie, Bill y el barco de papel, existiendo diferencias sutiles pero que hacen un cambio significativo. En esta versión, Bill no es tartamudo y su nombre cambia a Will Denbrough. En esta misma escena nos muestran que los hermanos Denbrough comparten un saludo especial, un silbido que solo ellos saben identificar, detalle que será importante en el enfrentamiento final con Pennywise. Y es que precisamente esta versión se caracteriza por dejar muchas semillas que más tarde van a germinar. Y la prueba es que en esta misma escena Richie y Will se hablan por walkie-talkies, pues ellos son mejores amigos. En cuanto al primer encuentro con Pennywise, todo sucede con normalidad, pero el final de Georgie es brutal. En esta versión se describe que el payaso sacude el cuerpo del niño de un lado a otro, forcejeando para introducir su cuerpo a la alcantarilla. Tras la muerte de Georgie, nos presentan a Mike Hanlon, que a diferencia de la película de 2017, aún conserva a sus padres con vida, aunque su padre está enfermo de cáncer. A continuación y fuera de la escuela aparecen el Club de los Perdedores, Will, Stanley, Eddie, Beverly y Richie.
Aunque en la segunda versión del guión de Fukunaga, el personaje de Stan Lee no existe y Richie toma su origen judío. Y como ambas versiones del guión tienen solo pequeñas diferencias, no los mencionaré por separado, sino que haré pequeñas pausas cuando la segunda versión del guión cambie algo de la primera. Continuando con la historia, los bullies hacen aparición en pantalla para molestar a los protagonistas, lanzando cruelmente el pez de Will a un asador. Y en cuanto a los cambios, dos de ellos tendrían otros nombres. Henry Bowers ahora es Travis Bowers y su mano derecha, Belk Huggins, es rebautizado como Snatch Huggins. En esta versión, el padre de Travis es policía, a diferencia del libro, que simplemente es un alcohólico, aspecto que se conservaría para la versión de 2017. Un poco de miedo hace temblar a un hombre de papel. Tras el encuentro con Bowers y su pandilla, el guión profundiza en la tragedia de Georgie. Los Denbrough se convierten en una familia ausente y la madre se sumerge en un silencio absoluto, y el padre ignora por completo a su hijo, dejándolo emocionalmente abandonado y con la única esperanza de recuperar a su hermano. En esta versión, Beverly Marsh se lleva la peor parte. Su padre tiene deseos asquerosos e indebidos con ella. Su madre, que en esta versión sí existe, es una mujer fría y alcohólica. Incluso en una escena particularmente perturbadora, ella le explica el proceso de la menstruación con un tampón empapado de sangre y diciéndole que cuando le pase sangrará sin parar y el dolor será insoportable, sembrando aquí el miedo en Beverly, que más tarde detonará en la icónica escena del lavabo. A continuación pasamos con Stanley Uris, que tiene una escena inédita muy explícita. Mientras se prepara para su bar mitzvah, le pide permiso al rabino para ir al baño. Stan busca pero no logra encontrar el baño y termina por error en un mikveh, una especie de piscina que usan las mujeres judías para purificarse tras la primera menstruación. Es ahí donde eso se manifiesta bajo la forma de una mujer desnuda que intenta seducir al niño, pero al salir del agua revela su verdadera naturaleza. Sus piernas son deformes y están tan demacradas que dejan ver sus huesos, haciendo que Stan salga huyendo del lugar. Y como recordarás, en la segunda versión del guión, Stan Lee fue eliminado, pero esta escena se mantuvo, siendo protagonizada por Richie, que al igual que en el corte final, es homosexual. Y es por eso mismo que en vez de encontrarse con una mujer, Richie se encuentra con un hombre. Ahora, pasando con Ben Hanscom, el guión le otorga el rol de investigador del pueblo de Derry, una función que en la novela original pertenecía a Mike, siendo otro aspecto que se conservó para la versión de Muschietti. Como presentación de Ben tenemos el icónico enfrentamiento con Bowers y su pandilla, solo que en esta versión, el chico al intentar huir se encuentra con It, que está pescando en un río con la apariencia de Bob Gray. Él comienza a burlarse de Ben por su apariencia de manera cruel, y a partir de aquí el guión sucede con normalidad, hasta que pasamos a la historia de Mike, que se apega un poco más al libro en algunos aspectos, mostrando una persecución liderada por Travis y su pandilla que culmina en una fundidora que oculta un trágico incendio del pasado. En este lugar, Mike logra esconderse, y es aquí donde en la primera versión sucede la muerte de Patrick Huckster a manos de It. Ahora, la icónica escena de Beverly en el baño se mantiene casi intacta, solo que aquí no se corta el cabello ni es jalada por los cabellos del desagüe. Otras escenas que suceden casi de manera idéntica son las de Georgie apareciéndose en el sótano como una marioneta de Pennywise, cuando los perdedores visitan el cuarto de Ben y cuando ellos le ayudan a Beverly a limpiar su baño.
Sin embargo, la secuencia de la cantera introduce dos elementos mucho más inquietantes, pues Pennywise observa a los niños desde las profundidades del agua, marcando su presencia de manera constante, aunque ellos no lo noten. Mientras que en la segunda versión del guión, cuando los perdedores se marchan de la cantera, Patrick muere en este lugar tras ser empujado por Bowers y ahogado por eso. Tras la cantera, el guión comienza a cambiar y explora el pasado de Derry a través de Mike, quien visita a su padre con cáncer en el hospital. Es ahí donde él le cuenta que sobrevivió a la tragedia del Black Spot, un evento que finalmente pudimos ver hasta la serie Welcome to Derry. En este relato, su padre asegura que la razón de aquel incendio fue It y que Pennywise devoraba a los pocos sobrevivientes que lograban escapar de las llamas. Tras visitar a su padre, Mike continúa en el hospital encontrándose al cadáver de Patrick, quien gracias a eso comienza a perseguir al chico, quien termina huyendo del hospital, ocasionando que Travis y sus amigos lo vean y lo persigan en su auto. Mientras tanto, el resto de los perdedores se reúnen en una azotea para lanzar fuegos artificiales, y es aquí donde Will nombra al ente como eso, y todos comienzan a hablar sobre sus encuentros con este ser. De pronto, los perdedores logran ver que Mike está siendo perseguido por Travis, y corren en su ayuda, lanzando fuegos artificiales al auto de Bowers, siendo Beverly la que logra romper el parabrisas, desatando la furia de Travis, quien ahora los persigue a todos, llegando hasta la icónica pelea de rocas, que en esta ocasión también incluye fuegos artificiales. La persecución continúa y la situación obliga a los niños a refugiarse en la casa abandonada de Naval Street. A diferencia de la película final, en esta versión no entran por valentía, sino como casualidad para ellos. Una casualidad que en realidad todo el tiempo había sido planeada por It, pues sin que lo notaran, él mismo había abierto las puertas para que ellos pudieran refugiarse ahí. Al entrar al lugar, los perdedores encuentran el cadáver de un niño desaparecido sobre un colchón viejo. Pennywise sale del refrigerador como en la versión de 2017 y Eddie termina con el brazo roto. Finalmente, Beverly es la que logra herir al payaso, pero no con una lanza como en la versión final, sino utilizando un petardo. Tras escapar de la casa abandonada, la madre de Eddie se molesta por lo que le pasó a su hijo y culpa cruelmente a Will por la desaparición de Georgie. Ahora, profundizando por segunda vez en los orígenes de It, Ben le cuenta a los chicos uno de sus descubrimientos: la oscura historia del leñador Claude Hierox, un evento directamente extraído de la novela de Stephen King, que nos narra que en 1879 un leñador entró a un bar de Derry y sin previo aviso masacró a varias personas del lugar con su afilada hacha. Lo más inquietante es que las demás personas del bar actúan como si nada ocurriera, mientras que el pianista sigue tocando, un músico que resulta ser Pennywise, quien es responsable de esta tragedia. Mientras que en la segunda versión del guión se cambia este suceso por uno más antiguo, específicamente de 1625, presentándonos un primer encuentro entre los colonos y los nativos americanos, quienes advierten sobre la existencia de eso, otro suceso que pudimos ver hasta Welcome to Derry. Tras este encuentro, la esposa de un colonizador encuentra a eso en una forma primitiva, a punto de devorar a su hija. It le ofrece un trato escalofriante: si ella se queda, morirá junto a toda su familia, pero si huye, solo morirá la niña. La madre elige sobrevivir, abandonando a su hija entre gritos desgarradores y el tronar de sus huesos, marcando este suceso como el pacto que dejó maldito a Derry. Curiosamente, esta escena sí iba a mantenerse para el corte final e incluso se grabó, sustituyendo a la niña por un bebé,
sin el asunto de los colonizadores y los nativos americanos, y con un Pennywise saliendo de un pozo, pero manteniendo lo del trato intacto. La escena finalmente fue eliminada por ser considerada demasiado fuerte para la audiencia, y lo único que tenemos de aquella escena es esta imagen y un audio hecho por fans recreando el guión. ¡Aléjate de nosotros, diablo! No, te equivocas. Yo no soy el diablo. Soy lo que tu pequeña mente puede asimilar. Soy el devorador de mundos y de pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Tómame a mí si quieres, pero no te lleves a mi hijo. Bien, te tomaré a ti, pero después me alimentaré de todo el miedo de este pueblo, acabando con la vida de todos en la tierra, devorando sus huesos hasta que ya no haya nada de carne en ellos. Oh, solo puedo llevármelo a él, dejándote a ti y a todo el resto de personas vivir sus vidas por 27 años más, hasta que la vejez acabe con ustedes. Solo te pido eso, Abigail. Lo siento mucho. Dulce y bello miedo. El guión descartado no solo nos mostraba los orígenes de It, sino que también nos revelaba la razón por la que Pennywise quería acabar con Will. Y es que tras la muerte de Georgie, eso ve un periódico con la noticia de la desaparición del pequeño, y en aquel periódico Georgie aparece en una fotografía junto a su hermano, y es ahí cuando surge la motivación para acabar con Will. Además, en las alcantarillas se revelaban jeroglíficos antiguos, que mostraba cómo los nativos americanos rendían culto a It mediante sacrificios, siendo algo muy similar a lo que sucedía con el Creeper de Jeepers Creepers. Y ya que lo mencionamos, comenta si te gustaría ver un video sobre este ser. A continuación sucede la escena de Travis Bowers acabando con su padre, solo que ahora de manera más brutal y explícita, destacando que lo ataca en repetidas ocasiones en el cuerpo y en el ojo. Además, que la mencionada navaja es enviada por It bajo el seudónimo de Bob Gray. En la siguiente escena nos revelan más sobre el padre de Beverly, Alvin Marsh, pues se cuenta que años atrás tuvo un encuentro directo con It, en el que la entidad decidió perdonarle la vida al reconocer todo el daño que le haría a su hija en el futuro, demostrándonos que se implementaba una especie de capacidad de viajar o ver el pasado y futuro. Mañana, ayer, es lo mismo para Pennywise. Y hablando del daño, este se manifiesta cuando más adelante Beverly se prepara para asistir al bar mitzvah de Stan o Richie, dependiendo la versión. Es en este momento que al verla, su padre intenta abusar de ella con una agresividad explícita y que sin duda hubiera sido muy fuerte para muchos espectadores y hubiera aumentado la clasificación de la película. Pero a su vez, esta escena justifica mucho más el golpe que Beverly le da a su padre en el corte final, que obviamente aquí también sucede. Y tras esto, Beverly huye con sus amigos, y una vez con ellos, Will les diría a todos que eso vive en las alcantarillas, y así los perdedores tomarían armas como bats, ballestas y más para enfrentarlo. Mientras tanto, Travis busca acabar con los perdedores, pero Snatch no está de acuerdo,
así que Bowers acaba con él, quedando únicamente con Victor. Una vez dentro de las alcantarillas, el grupo se enfrenta a un lugar surrealista, lleno de telarañas gigantes, arañas y cascadas inversas que caen de arriba hacia abajo. Aquí los perdedores se encuentran con Victor, quien, atemorizado por su amigo Travis, quiere unirse a ellos, pero las arañas lo alcanzan antes de que pueda redimirse. Mientras que Travis huye al ser atacado por las mismas arañas. Al llegar a la cima de las cascadas, los perdedores logran ver a eso con su verdadera forma. Una estrella de mar colosal y con un solo ojo. Pennywise intenta quebrar la voluntad de Will, transformándose en Georgie, pero el payaso comete un error. No conoce el silbido entre los hermanos Denbrough. Gracias a esto, Will se da cuenta del engaño y el grupo comienza a atacar a la entidad, logrando quemarlo hasta calcinarlo. Con la muerte de eso, una tormenta comienza a inundar los túneles. Los perdedores no encuentran la salida y caen en desesperación. Así que Beverly comienza a acariciar uno a uno los rostros de los perdedores, siendo esta una manera sutil de adaptar el polémico, turbio y anticlimático suceso del libro original. Finalmente, los perdedores logran escapar y hacen el icónico pacto de sangre. Pero en la segunda versión del guión sucede algo muy diferente. En el momento en el que Travis acaba con su padre, él junto a sus amigos persiguen a los perdedores para acabar con ellos. Nuestros protagonistas piden ayuda en diversos lugares, pero los adultos son indiferentes, así que no les queda más opción que entrar a las alcantarillas. Ahí los bullies encuentran al padre de Beverly y en un momento de locura, Travis acaba con él, así como con sus aterrados amigos que intentaban huir. Los perdedores se adentran en las alcantarillas, rodeados por tuberías que asemejan una galaxia en su interior. En ese momento, Pennywise utiliza el barco de Georgie para atraer a Will sin que los demás lo noten, separándolo del resto y transportándolo de regreso a la noche de la desaparición de Georgie. Sus amigos se dan cuenta de su ausencia y al intentar buscarlo, caen en las luces de la muerte. Y cuando parece todo perdido, Beverly lo saca del trance, lo que podría ser otra manera de adaptar el suceso del libro. Es aquí donde se revela la verdadera apariencia de It en esta versión. Una enorme niebla naranja. Esta niebla transporta a los chicos a la calle donde Georgie desapareció. Y es ahí cuando todos lo enfrentan bajo la forma de Bob Gray. Y al igual que en la primera versión, It intenta manipular a Will tomando la apariencia de Georgie, pero Will lo vence lanzándole una gran roca en la cara. Para finalizar, en la primera versión Bowers es arrestado por el asesinato de su padre, y en la segunda se le adjudican todas las muertes causadas por Pennywise. El padre de Mike sobrevive en la propuesta inicial, mientras que en la segunda fallece. En cuanto a Beverly, en la segunda versión va al funeral de su padre y se despide de Will a solas, jurándole que jamás va a olvidarlo. Y en ambos finales podemos ver un globo rojo a la distancia que al acercarse explota en la pantalla, dejando las puertas abiertas para el segundo capítulo, siendo otro aspecto que se retomaría para la versión final, dividir la historia en dos películas. Como pudiste notar, Andy Muschietti conservó gran parte de esta estructura e integró escenas nuevas como las del leproso y el encuentro con Pennywise en la cochera, pero también eliminó gran parte del trasfondo detrás de los miedos de los perdedores, así como escenas que nos revelaban el origen de eso. En aquel momento, esto parecía una lamentable decisión, pero con el paso del tiempo y el estreno de Welcome to Derry, muchos de esos conceptos han sido rescatados e incluso me atrevería a decir que mejorados. Fukunaga trabajó muchos años en este proyecto. Su visión de la película parecía tan tangible que incluso ya había elegido a su Pennywise,
que sería interpretado por Will Poulter, un actor que incluso sin maquillaje tiene una apariencia bastante imponente. Y recientemente, artes conceptuales de Jared Krichevsky nos han permitido asomarnos a lo que pudo ser, mostrándonos diseños demacrados, uno más parecido a la versión de Tim Curry y otro que rendía tributo a la visión original de Vincenzo Natali, con esos impactantes ojos completamente negros y nariz de esqueleto. Al final, Warner Bros. No compartió la visión de Fukunaga y optó por el camino que ya todos conocemos, enterrando a un It más crudo y perturbador que exploraba más los miedos para darnos a la exitosa versión de Bill Skarsgård y Andy Muschietti. Y si te preguntas cómo es que lograron que esta versión fuera incluso más exitosa que la versión de los 90s, haz clic en este video para descubrirlo. Y si quieres conocer todas las apariciones de It en el cine, la televisión y los videojuegos, haz clic en este otro. Cuéntame, ¿te hubiera gustado que esta versión llegara a los cines o prefieres la que todos vimos? Por ahora, solo debes recordar que el It de Fukunaga ya habita en este lado, el lado oscuro.